Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por estar aquí y de nuevo me complace verlos conectados. Em, ¿Qué les puedo decir? Estamos por terminar este viaje que empezamos la semana pasada y no hay manera sencilla de decir esto, pero creo que de las sesiones que hemos realizado, esta va a ser la que tenga un mayor grado de complejidad. No porque sea difícil en sí, sino porque aquí requiere que cada uno personalice, dependiendo de sus intereses, lo que vamos a construir. Y es que vean, ayer nosotros nos dimos cuenta que podíamos crear entes a los cuales les hemos programado un cerebro que ya definía una sola vez el prompt que le daba sentido a su existencia. Entonces, a partir de ahí, ustedes abren su chat y comenzaban a dialogar. Ya no tenemos que darle instrucciones. Simple y sencillamente le tenemos que pedir o tenemos que saludarle y él nos va a comenzar a indagar porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros venimos de intentar utilizar LLMs como un motor de búsqueda para, esclarecer algún término o alguna consulta rápida a convertirse en arquitectos de prompt, ¿okay? Manejar el prompting, luego cadenas de razonamiento y finalmente crear entes con un pseudo cerebro propio capaces de realizar tareas rutinarias, tareas operativas, mientras la ventana de contexto se lo permita. Entonces, definimos ese prompt de sistemas, ya no como arquitectos de prompt, sino que como arquitectos de IA. Creamos un prompt de sistemas donde, acuérdense, los 5 elementos, nosotros les íbamos a dar un rol, una misión, reglas y restricciones, proceso de pensamiento y tono y estilo. ¿Ok? Repasando, en el rol, nosotros le decimos qué papel queremos que este ente juegue. Le podemos, es la hoja de vida, le podemos poner un nombre, indicios de su personalidad, le ponemos toda la experiencia laboral que tenga, que le va a servir, ¿ok? Le va a servir para completar los huecos o para poder responder cuando los usuarios iteren en las conversaciones. A diferencia de los chatbots que tienen preguntas cerradas y que solo saben responder cierto tipo de cosas, como esto está dentro de un modelo de lenguaje grande, modelo predictivo, el usuario hará sus preguntas, se comunicará con ellos y aunque usted no le haya definido las respuestas que tenga que dar, sigue siendo el predictor de patrones. Lo único que ya tiene especialización. Entonces, la misión es lo que el LLM, en este caso, el ente que hemos creado, lo que va a hacer. Para eso lo creamos. Y con las reglas y las restricciones, nosotros acotamos el contexto. Y acuérdense que nosotros podemos subirle documentos, podemos subirle videos, podemos subirle audio, podemos subirle imágenes para que tenga una base de conocimientos más sólida, para que tenga una referencia, ¿ok? Como tal. Les mencionaba que lo más complicado era el proceso de pensamiento, porque nosotros teníamos que analizar el proceso deductivo de nosotros mismos, cómo nosotros llegábamos a elegir una idea y cómo nos vamos a tomar una decisión. Entonces, en el proceso de pensamiento, considerando una entrada, ¿qué es lo que tendría que hacer en pasos secuenciales? ¿Ok? Y esto lo podemos enriquecer con un árbol de pensamiento cuando nosotros le decimos que hay diferentes opciones y que para cada una de esas opciones sigue una cadena de pensamientos interna. Finalmente, tono y estilo, la importancia del lenguaje, cómo nosotros nos vamos a comunicar con este ente. Nosotros, me refiero a cuando nos dé la salida, cómo le vamos a entender. Y no en el producto como tal, sino en la manera en que se exprese. ¿Sí? Y eso ustedes ya lo saben, un tono juvenil, un tono formal, un tono informal, algo académico, algo científico, un tono extremadamente culto, que busque palabras rebuscadas
que mezcle varios idiomas, analogías, características propias de la personalidad que se marquen en el hablado que tenga este ente. Bien, entonces, le mencionábamos al final que lo que acabábamos de hacer era crear un cerebro, pero que esa personalidad no tenía brazos y no tenía piernas. Y lo que íbamos a hacer hoy era dotar a este ente no solo de un cerebro, sino de estas herramientas. Bien, ¿ok? Entonces, le vamos a dar poder de acción a la inteligencia artificial. Y aquí quiero ser específico o quiero aclarar que es una de las cosas que tenemos ahorita una limitación. De momento, a la fecha, hay modelos de lenguaje que usted les permite compartir su equipo como si fuera un sistema de escritorio remoto y ellos tomen el control de su mouse, de su teclado, si es un celular, pues toman el control de la pantalla, son capaces de abrir aplicaciones, porque nosotros ya sabíamos que si teníamos alguna duda, hey, en este programa, ¿cómo hago esto? Pues la IA nos iba dando el paso a paso. Pues ahora hay sistemas que no me van a dar el paso a paso, sino que me van a decir, ¿quieres que yo lo haga? Y ellos se van a desplazar, ellos van a poder utilizar el mouse, ellos van a poder hacer tap, ellos van a poder utilizar el teclado y van a poder escribir en nuestro nombre. Y eso es muy reciente. Está por lanzarse, o sea, estamos en julio de 2025, ya anunciaron que viene el nuevo modelo de ChatGPT, el ChatGPT o 5 no recuerdo, y este modelo va a tener esa capacidad de acción. Entonces, cuando decimos poder de acción, esa es una de las maneras en que estos modelos pueden accionar, que de hecho hacia allá vamos, ¿ok? Es el perfil que nosotros tenemos que tomar. Luego le vamos a dar un cuerpo a estas entidades y van a poder materializarse y no sé cuánto falte para eso, ¿ok? Pero ahí es donde vamos a terminar. De momento, si no puedo decirle que ejecute, sí me pueden crear documentos. Me pueden crear documentos en un formato en específico, imágenes con ciertas características, con ciertas dimensiones, pueden crear videos y exportarlos, ¿ok? Eso se puede hacer. Pero también pueden ejecutar funciones para sí mismos. Y esa es la parte de la acción con la que tenemos que empezar. Entonces, sea un agente, sea un simulador o sea un consultor, vamos a dar nosotros el poder de ejecutar funciones. Y los que ejecutan funciones, particularmente, más que los consultores y los simuladores, son los agentes. Bien, entonces, vamos a intentar definir las diferencias entre cada uno de estos roles. Bien, y disculpas por la mezcla de mayúsculas que no debería ser de esa forma, no me fijé, pero bien, comenzamos. Entonces, tenemos tres roles. Vamos a hablar de consultores, vamos a hablar de simuladores y vamos a hablar de agentes. Si ustedes se fijan, nosotros construimos un cerebro. Prácticamente lo que nosotros estábamos haciendo eran consultores. ¿Sí? Bien. Los simuladores me permiten probar, ¿ok? Ensayar, corren una simulación y con base a los valores simulados me van a dar una salida. Y los agentes tienen el poder de hacer cosas. Por eso es que tienen manitos y tienen herramientas. Tienen el poder de hacer cosas, ¿ok? Vamos a ver esta diferencia. Un consultor es un experto, lo que hemos estado haciendo con Metaprompting, que se va a especializar en analizar y aconsejar, pero idealmente no ejecuta una acción externa, entendiéndose de momento las acciones externas como funciones. Por ejemplo, analiza este plan de proyecto y adviérteme sobre posibles riesgos, ¿sí? Ya habíamos hablado que, por ejemplo, podíamos agarrar una hoja electrónica, de la hoja electrónica, empezar a clasificar la información, hacer nuevos cálculos, construir nueva información y que me diera una salida. Luego yo agarraba esta salida, construía un informe y antes de entregar este informe, puedo crear un ente con un rol de consultor que reciba
la entrada, que reciba como entrada la misma entrada del primer ente que creamos, pero también el informe que nosotros construimos. Y este consultor lo que va a hacer es validar la calidad, la veracidad de los datos de este informe. ¿Basándose en qué? En las mismas fuentes. No le estoy pidiendo que haga todos los procesos, sino simple y sencillamente que me evalúe algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces le doy un documento, igual, puedo estar trabajando en una tesis, revisa esta tesis, puedo estar trabajando en un código, analiza si este código sigue o persigue tal estándar, puedo darle una guía de laboratorio, si estos pasos están certificados o como lo dicta alguna certificación en específico, pues es un consultor. Es un consultor. Y obviamente con metaprompting, porque siempre va a ser lo mismo. Siempre que yo inicie la charla, le voy a dar lo que yo quiero que analice, va a correr el análisis y me va a dar sus resultados. Puedo crear simuladores. Los simuladores pueden ser tutores, como por ejemplo el que me enseña a aprender nuevas habilidades, como aprender un nuevo idioma, el que me enseña como un coaching de programación, ¿sí? Bien. O puedo crear un entorno virtual para imitar y predecir el comportamiento de un sistema real bajo ciertas condiciones. Particularmente en programación, si yo le doy el código fuente de un programa, le puedo decir que corra pruebas unitarias. Ya no solo que me dé el documento, sino que las pruebe. Pues dependiendo del modelo que estén usando, tiene ciertas capacidades matemáticas y tiene ciertas capacidades que permiten análisis complejo y me va a correr las pruebas de escritorio en los diferentes escenarios. Entonces el simulador me permite esto. Por ejemplo, considerando el peso, considerando el material, ¿qué pasa si yo fundo y si yo caliento y lo llevo a tal temperatura? ¿Hasta qué temperatura este objeto que está constituido de esta forma podría resistir? Entonces es una simulación. Hace una simulación porque comienza con valores ficticios a probar el elemento para que yo no lo haga, ¿sí? Hace pruebas. Entonces, tenemos simuladores. Igual, puedo darle roles, por ejemplo, y se los menciono, creo que se los mencioné, yo puedo tener una base de datos de enfermedades con su sintomatología, con sus valores clínicos, y puedo crear pacientes aleatorios para que yo pueda guiar una consulta. Se me va a presentar un paciente y puedo tener también una tabla de personalidades y de tonos y decirle al Metaprompt que cada vez que yo quiera correr una simulación, mezcle una enfermedad con una personalidad y que yo voy a actuar como el médico que se está entrenando para una consulta. La particularidad es que este paciente pues tiene sus valores en la parte clínica, cuánto andan los glóbulos rojos, el colesterol, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede personalizar un papel, tener la plática conmigo y cuando yo dictamine que ya terminó la consulta, elaborar un informe y luego subirle el informe y que me lo revise y que me diga si estoy bien en el diagnóstico o estoy mal. Son simulaciones. ¿Okay? En la medida en que los modelos avancen, las capacidades de estos entes van a avanzar. Y es que aquí es tan variado porque cada uno de estos LLM tienen capacidades distintas y tienen limitaciones diferentes. Por eso es que es un poquito complejo decir esta es la fórmula que va a funcionar para todos porque también depende de qué quiero simular, de qué consultor quiero que sea. Y acuérdense que ustedes tienen que ser expertos en el tema. En mi caso, que soy de tecnologías de la información y de investigación, yo puedo pensar en consultores y en simuladores para mi área, pero pensar para otras áreas, ahí estoy nulo. Puedo tener nociones, pues eso me va a complicar un poco. Aquí dependo completamente de que ustedes hagan ese trabajo. Finalmente, el agente, que es la cúspide, es un sistema que tiene un objetivo. Sí, sabíamos que había una misión. Hay un objetivo, pero para poder satisfacer ese objetivo, puede crear un plan.
Yo anteriormente estaba dando una cadena de pensamiento. Por ejemplo, cuando le decía a que quiero que cuando tenga un código haga este paso, haga este paso, haga este paso, ¿ok? Yo aquí le estoy diciendo cuál es la guía que tiene que seguir, pero el agente puede crear su propio camino. ¿Cómo lo va a crear? Utilizando herramientas para ejecutarlo de forma autónoma hasta alcanzar la meta. ¿Cuáles son esas herramientas? Esas herramientas son funciones. Bien. Por ejemplo, tu objetivo es desplegar la última versión de la app. Para ello, puedes utilizar la terminal para hacer git pull, instalar dependencias y reiniciar el servidor. En este caso, las funciones que le estoy pidiendo ejecutar son externas y dependiendo del LLM, mediante APIs, si se puede conectar o no se puede conectar con un sistema para que él le dé las instrucciones. Pero llegar a este punto son características bien particulares. Yo considero que nosotros, en primera instancia, nos vamos a estar moviendo en esta área de acá, consultores y simuladores. Yo considero que nos estamos moviendo por ahí. Agentes, vamos a ver un ejemplo de un agente, claro está, sí, claro que sí, cómo no, pero, de momento está un poquito complicado que lo implementemos. Eh, Puedo profundizar más sobre agentes y eso ya sería armar otro taller sobre agentes. No creo que dure 8 días, duraría menos, pero sí hay muchas cuestiones técnicas que habría que considerar en esta parte. Entonces, el consultor ya lo hemos visto y es como hemos estado trabajando. Recordamos el TCREI con cadena de pensamiento y o árbol de pensamiento y enriquecemos con referencias de manera multimodal, cuidando el tono y la estructura de la respuesta. Lo hemos hecho. El simulador no solo para que nos ayude a estudiar simulando un tutor, sino que podemos crear miembros de terna, clientes, empleadores, CEOs, pacientes. Podemos darle roles. Estoy nervioso, voy a una entrevista de trabajo, este es el perfil de los ejecutivos de la empresa o esta es la página web de la empresa. Estos son algunos perfiles de LinkedIn de personas que trabajan ahí. Ayúdame, actúa como el reclutador de recursos humanos y hazme una entrevista de trabajo y me analiza mi currículum y listo, pues me hace la simulación o crear un simulador para eso, ¿ok? Y el agente es el que nos queda por ver. El agente es un sistema proactivo que actúa para alcanzar un objetivo, ¿sí? Puede planificar, usar herramientas y aprender de los resultados. Es una evolución. Obviamente, para poder hacer esto, yo tengo que darle las capacidades. El consultor, un experto que responde preguntas basándose en su conocimiento. El simulador predice escenarios de qué pasaría si al modelar un entorno. Lo puede hacer, ¿ok? Lo puede hacer. Ustedes con su creatividad y con su experticia lleven al límite a cada uno de estos elementos, consultor y simulador, ¿ok? Un consultor, por ejemplo, nos daría la receta del pastel. Un simulador nos dice la probabilidad de que el pastel se queme si lo dejamos tantos minutos. Un agente mira qué ingredientes tienen, crea la lista de compras, las pide por internet y precalienta el horno. Y día con día están apareciendo plugins que me permiten a mí pegar estos modelos de lenguaje con ciertas aplicaciones y voy a tener rangos de acción para poder ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, un agente no es más que un sistema. Acuérdense que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para un fin común. Un agente no es más que un sistema con componentes bien definidos. Tiene un cerebro, que ya nosotros podemos crear los cerebros. Tiene una misión principal o un objetivo principal, ¿ok? Tiene herramientas y encima tiene memoria, porque con la memoria va modificando su planificación. Ya no, la planificación no es cerrada, sino que las herramientas le permiten tomar diferentes caminos dependiendo de las entradas que tenga.
Para algunos caminos va a usar todas las herramientas, para otros no. Y si en determinado momento tengo que cambiar el planificador, lo va a hacer. Esto es algo complejo, sí, pero lo podemos hacer, lo podemos comenzar a estudiar. Entonces, el objetivo principal o la misión es la meta, ¿ok? La meta final clara y medible que se debe alcanzar. El cerebro es el motor de razonamiento que ya lo vimos, que desglosa los pasos lógicos. Las herramientas son un conjunto de funciones predefinidas que la gente puede llamar para interactuar con el exterior. Las acciones que se pueden ejecutar. ¿Ok? Bien. Y la memoria es un espacio para recordar lo que ya ha hecho, los resultados que ha obtenido y lo que ha aprendido. Los agentes operan en un ciclo de vida conocido como REACT o Reason plus Action. Razonar y actuar. En realidad es razonar, actuar, observar qué pasó después de que actué y repetir. ¿Ok? Y observar, pues, le permite modificar ciertas cosas. Razonar se basa en el objetivo y la memoria. El planificador decide cuál es el siguiente paso lógico. No es una guía establecida. Yo puedo elegir qué paso voy a tomar. Me puedo saltar uno, puedo repetir otro si es necesario. Actuar elige y utiliza sus herramientas. Observar recibe el resultado de la herramienta y lo guarda en la memoria. Y vuelvo a empezar. Y digo, no es así como nosotros mismos resolvemos los problemas. Pensamos en el siguiente paso, lo hacemos, si tuvimos éxito, vamos a pensar otra vez y decidimos continuar con el siguiente paso. Podría parecer confuso y así como que, hey, ¿de qué estás hablando? ¿Ok? ¿De qué estás hablando? Pues bueno, observar, pensar, actuar. ¿Sí? Los agentes operan en ese ciclo, analizan la situación actual y la comparan con el objetivo final. Luego viene la parte en que razonan cuál es el siguiente paso lógico para acercarme a mi meta, planifican, desglosarán el problema en tantas tareas y van a seleccionar la herramienta que les va a permitir completar cada una de esas tareas. Tras ejecutar la herramienta se va a generar un resultado. Pues con este resultado yo repito otra vez el ciclo. Voy a repetir hasta que la observación me diga que he cumplido con mi objetivo. Aquí vamos a hablar de funciones, ¿ok? Imaginemos esto que tenemos acá. La mayoría intuye que es un botón para encender el motor de un carro. ¿Sí? Es un botón para encender un motor de un carro. Si yo presiono este botón y las condiciones son propicias para que el carro encienda, el carro va a encender y en este caso el motor va a arrancar, porque es un botón para motor. Yo no sé ni la marca, ni el tipo de combustible, ni la cantidad de caballos de fuerza, ni cuánto mide, ni qué marca, yo no sé nada. Yo solo sé que cuando apriete el botón, el motor va a arrancar. ¿Cómo arranca y qué recursos utiliza para arrancar? No lo sé. Apretando el botón, yo estoy llamando o activando una función. ¿Qué función? Es si está apagado, encender el motor y si está encendido, detener el motor. Usted agarra un control remoto de televisión, presiona el botón de power, de encendido, y el televisor se va a encender si está apagado y se va a apagar si está encendido. ¿Cuál es la frecuencia del rayo ultravioleta? ¿Cuál es el radio? No sé. ¿Cuál es la amplitud de la onda? No lo sé. Yo solo sé que cuando yo le diga encender, él se va a encender. En programación, nosotros llamamos a las funciones. En este caso, el botón se llama
engine start o engine stop, ¿ok? Son dos funciones, empezar el motor o detener el motor, y cuando yo lo llamo, se ejecuta la acción. Si nosotros recordamos nuestros años de estudio por la clase de matemáticas, nosotros vamos a recordar que nosotros vimos funciones. Nosotros decíamos f de x igual a 3x más 2. Y esto fue un dolor de cabeza para muchos, ¿sí? Les decían, es que f de x es lo mismo que y. Miren, en realidad las variables no me interesan. Yo tengo un plano cartesiano, tiene el eje de las x y tiene el eje de las y. Y resulta que 3x más 2 es una ecuación de una recta, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es dibujar esa recta. Pues para dibujar esa recta ocupo los pares ordenados x y y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para obtener el valor de y, yo tengo que sustituir x aquí. Por eso se dice que y es una función de x. Veamos, se llama función. O sea, no se llama obtener punto, pero aquí le podría decir obtener el valor de y. No, le voy a decir f. ¿Qué es lo que recibe esta función? Lo que esta función recibe es un número del eje de las x. ¿Y qué es lo que me tendría que dar de salida? El número en el eje de las y. Entonces, por ejemplo, si yo sustituyo x con menos 2, es decir, yo a f, que tiene una x, le digo, ¿sabes qué? Proba con menos 2. Lo que va a hacer la función es esto. Multiplica 3 por menos 2 y al resultado le suma 2 positivo. Entonces, cuando yo le diga, hey, función menos 2, lo que me va a decir de resultado es menos 4. Digamos que nosotros no sabemos esto. Yo solo sé que cuando yo le dé un valor de x, él me va a dar un valor de y. Cuando yo le dé apretar al botón encendido, tengo un control. Y lo que le estoy diciendo es el botón que yo presenté, que yo apreté. Control, apreté volumen más. Control, apreté el 5. Control, apreté cambiar canal positivo. Control, apreté cambiar canal negativo. O sea, yo le digo al control, he presionado un botón. ¿Qué es lo que pasa? El control adentro hace un proceso que yo no conozco y da como salida una orden al televisor. Hey, tele, el usuario quiere que te apagues. Hey, tele, el usuario quiere que subas el volumen. Yo presiono el botón de encender motor, hago la llamada a la función encender motor y el motor se enciende. ¿Qué pasó desde que yo apreté el botón hasta que el motor se encendió? No sé. No lo sé. Pero yo mandé a llamar a esa función. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros tenemos que definir las funciones de los agentes. Por eso es que es un poquito más complicado que las clases anteriores. Entonces, veamos por ejemplo, ¿ok? Veamos por ejemplo, este no, porque este es de programación. Veamos esta plantilla, ¿ok? Copian la plantilla completa, péguenla, ok, no, es esta de acá. Vamos a diseñar y a simular un agente llamado DataSleuth y su objetivo es analizar un pequeño conjunto de datos provistos directamente en el prompt. Se los podría dar con una hoja electrónica para responder a una pregunta de negocio. Este agente tendrá acceso a estas 4 herramientas. Calcular estadísticas de una de las columnas de la hoja electrónica. Filtrar dataset, donde yo voy a decir qué columna es donde voy a aplicar la condición y qué condición estoy aplicando. Agrupar y contar. Voy a agarrar todos los datos de una columna y voy a sumarizar el total o voy a contar cuántos datos hay. Generar conclusión. Me va a dar
va a agarrar los hallazgos y con base a los hallazgos me va a generar una conclusión. Si ustedes se fijan, la función tiene un nombre y tiene un parámetro de entrada. Y con eso ella va a hacer una acción que puede o no darme una salida. ¿Ok? Entonces, cuando yo le dé calcular estadísticas, calcula métricas como promedio, máximo y mínimo y suma de una columna numérica. Cuando yo le digo filtrar dataset, devuelve las filas que cumplen la condición específica. Cuando yo le digo agrupar y contar, cuenta cuántas veces aparece cada valor único en una columna. Cuando yo le digo generar conclusión y le doy los hallazgos, formula una respuesta final en el lenguaje natural a partir de los datos encontrados. En este caso, le estoy diciendo el nombre de la función, si tiene parámetros, cuál es ese parámetro y cuántos parámetros. Este solo tiene uno, este tiene dos, este tiene uno, este tiene uno, y qué es lo que espero que haga. Lo bonito de esto es que solo con el nombre de la función yo puedo obviar decirle qué quiero que haga. Si mi nombre es lo suficientemente descriptivo, como los LLM son sistemas de predicciones, me va a decir qué es lo que yo quiero que haga. Entonces, escribamos eso en un único prompt, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, voy a copiarlo, lo voy a copiar de esta manera, ¿ok? De esta manera y que él me entienda para que vean el poder que tienen estas herramientas, que no necesito yo detallarlo tanto si me está costando en un inicio generar el prompt. Entonces, analicémoslo. Estamos diciendo nombre, DataSleuth. Objetivo general, analizar conjuntos de datos para extraer insights clave y responder a preguntas de negocio. Tus herramientas disponibles, calcular estadísticas, filtrar dataset, agrupar y contar, generar conclusión. Pero vean que no le estoy diciendo qué hace cada función. Le di el nombre de la herramienta y el parámetro, pero no le estoy diciendo qué hace cada función. Ok, ¿cómo quiero que hagas el ciclo? Observación, pensamiento y acción. Yo le estoy diciendo paso a paso. Describe la información que tienes y la pregunta que debes responder. Tu razonamiento paso a paso sobre qué hacer, desglosa el problema y finaliza seleccionando una herramienta para el siguiente paso. Indica la herramienta que ejecutas y sus parámetros. Luego simula el resultado de esta acción en una nueva línea. Objetivo inicial, analiza los siguientes datos de ventas para responder a la pregunta: ¿cuál es el precio promedio de los productos en la categoría electrónica? Le doy un dataset y le digo, comienza la simulación, muestra el primer paso en el ciclo OPA, ¿ok? Entonces, me voy a donde estaba y le doy a ejecutar. ¿Qué es lo que va a pasar? Él va a entender el prompt y viene y me dice, observación, se proporciona un conjunto de datos de venta y la pregunta es, ¿cuál es el precio promedio de los productos de la categoría electrónica? Pensamiento. Yo le di específicamente que me fuera mostrando estos tres. Después no es necesario que yo le pida que me los muestre. Pensamiento. Para responder a la pregunta, el primer paso es identificar y aislar los productos que pertenecen a la categoría electrónica. De mis herramientas disponibles, voy a utilizar filtrar dataset. Él tiene herramientas. ¿Qué hace filtrar dataset? Usted y yo lo sabemos. Él ya lo intuyó porque no se lo dije. Filtrar dataset es la más adecuada para esta tarea, ya que permite seleccionar filas basándose en una condición específica en una columna. Una vez filtrado el conjunto de datos, se puede proceder a calcular el promedio. Primero tengo que hacer esto. Cuando ya tenga esa salida, voy a actuar de esta otra forma. Entonces, acción, herramienta, filtrar dataset. Parámetro, columna, categoría, condición electrónica. Resultado simulado, aquí está. ¿Por qué? Porque solo le pedí el primer paso. Continúa con los pasos restantes. ¿Ok? Le digo que continúe con los pasos restantes. Debería de hacerlo sin problema. Después de filtrar los datos, voy a calcular las estadísticas. Y aquí está el resultado simulado. El promedio, ese es. Vayan ustedes a ver el dataset, saquen los elementos que son de electrónica, súmenlos y saquen el promedio.
Ahora, la pregunta es, ¿este agente funciona solo una vez? No. Por eso creamos el cerebro ayer. Este prompt con todo y todo está muy escueto todavía. La diferencia es que ahora le estoy dando herramientas para que pueda hacer diferentes acciones y la cadena de pensamientos no se la restringo. En vez de darle una misión paso a paso, le doy una meta y le dejo el margen para que él pueda actuar como él quiera. Entonces, ¿va a funcionar varias veces? Sí. Vamos a felicitarlo. Voy a copiar esto tal cual. Le voy a decir, excelente trabajo. Ahora, por favor, realice una nueva misión con un dataset diferente. Y le pongo su nuevo objetivo, ¿ok? Le pongo el nuevo objetivo que le digo, analiza los siguientes datos de venta para responder cuál es la categoría con el mayor número de unidades vendidas en total. Entonces, me voy para acá, le voy a pegar el prompt, ¿ok? O se lo puedo pegar por partes para ir viendo la interacción. Excelente trabajo, Datasleuth. Tu análisis fue perfecto. Análisis completado, precio de promedio de productos electrónicos. Y aquí me lo da. Entonces ahora le voy a decir, ahora por favor realice una nueva misión con un nuevo dataset. Y no le voy a poner completamente diferente. Eso ya está de más. Nuevo objetivo, notación Markdown. Esto no es necesario ponerlo en Markdown. Analiza los siguientes datos y dame esa respuesta. No le estoy diciendo que solo dé el primer paso, que me corra todo el análisis. Entonces, él hace su razonamiento, ¿ok? Hace su razonamiento y bien que dice reevaluating grouping, reevaluando, 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 hasta que termina. Observación, se ha proporcionado un nuevo conjunto de datos con un nuevo objetivo. ¿Cuál es mi pensamiento? Necesito calcular unidades vendidas para cada categoría. Acción, filtro el dataset. Con estos parámetros, este es el resultado simulado. Y aquí está, ¿ok? ¿Cuál fue la pregunta que le di? La categoría que ha vendido mayor número total de unidades. Entonces aquí me dice categoría, precio, unidades. Pues producto, categoría, la categoría fue hogar, ¿ok? Y ahí está. Eso fue todo. Perfecto, lo hizo, pero está utilizando las herramientas que yo le di. ¿Cuáles herramientas? Las funciones. Ay, les dije que estaría un poquito complicado. Hoy vimos cómo la IA evoluciona de un oráculo que responde a un trabajador que actúa. Porque a veces tenemos que poder tomar diferentes caminos y tenemos que ejecutar diferentes acciones tomando decisiones sobre las entradas que tenemos en el trabajo. Entonces, lo que nosotros vimos ayer nos permitía seguir, quieras o no, una única línea de acción. Lo iba a hacer muchas veces, pero no tenía las herramientas para poder modificarse a sí misma y usar la herramienta en el momento que quisiera con tal de cumplir el objetivo. Y esto va evolucionando. Entonces, ya no solo me responde, sino que ahora es un trabajador que actúa. Los agentes con su ciclo observar, pensar y actuar pueden abordar problemas de forma autónoma. Y lo más importante, hemos diseñado y simulado uno aquí mismo sin necesidad de configuraciones complejas. Si pudieran darle solo 3 herramientas a un agente para automatizar su trabajo, ¿cuáles serían esas funciones? ¿Ok? En el documento de ejercicio, ¿sí? Para el día número 7, les pongo un agente en general para todos, ¿ok? Entonces, aquí está, 6, vamos a ver, 7, ¿ok? Se presenta un agente genérico, un asistente de investigación como ejemplo principal para todos. Luego ustedes van a utilizar esta plantilla para definir un agente o para definir una tarea de investigación en su área. Entonces, lo primero que hago es una plantilla en formato Markdown. ¿Ven? Pero no se la voy a copiar así. Acá le quito el Markdown y lo coloco en notación natural. Que tenía que ser un paréntesis, que tenía que ser lo otro, aquí se lo coloco, ¿bien? Luego lo pongo en prosa. Tu nombre es Research Assistant y eres un especialista en investigar temas, sintetizar información de múltiples fuentes. Corrámoslo juntos. Vean las herramientas. Buscar artículo académico y vas a recibir una lista de palabras clave.
Es decir, dependiendo del tema, vas a identificar las palabras clave y se las vas a dar a tu herramienta Buscar Artículo Académico. Buscar Artículo Académico se tiene que conectar a Internet y buscar artículos académicos. Luego, para cada artículo que yo haya definido, ¿ok? Vas a leer y extraer puntos claves. Recibe por entrada el artículo, lee y extrae los puntos claves. ¿Qué es lo que yo obtengo acá? Una lista de puntos. Con esa lista de puntos, redacta un informe. ¿Creen ustedes que lo puede hacer? Va, veamos. Entonces aquí pongo investigar y escribir un resumen de 300 palabras sobre el impacto de la inteligencia artificial en él, ¿ok? Vamos a darle copiar y aquí les pongo por carrera. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar Gemini, voy a abrir una nueva conversación, le voy a pegar acá, investigar y escribir un resumen de 300 palabras sobre el impacto de la inteligencia artificial en la agricultura de Centroamérica. En la agricultura de Asia, ¿ok? Vamos a ponerle de Asia. Bien. Y le doy correr. Entonces vean qué es lo que pasa. Observación. No he iniciado la investigación sobre el impacto. Pensamiento. Necesito comenzar buscando artículos. ¿Ven? Está razonando. Para eso tengo una herramienta. Buscar artículo académico con palabras clave relevantes. Acción. He obtenido varios resultados de la búsqueda que aborda el impacto de la IA en la agricultura de Asia, incluyendo ejemplos específicos en países y aplicaciones. Ahora necesito sintetizar la información para crear un resumen estructurado. A partir de los resultados, puedo identificar los puntos claves de cómo la IA está transformando la agricultura. Luego voy a utilizar redactar informe. Y aquí está. Y le puedo pedir, en el caso de Gemini, le puedo pedir un informe detallado. No le he dicho que me cite las fuentes, ¿ok? Veamos cómo lo haría DeepSeek, ¿ok? Entonces, de inteligencia artificial en la educación preescolar, ¿ok? Vamos a ver cómo lo hace DeepSeek. Gemini trata de ser más pragmático. DeepSeek es posible que me dé más información del proceso. ¿Ven? Ciclo OPA. Observación, no hay información recopilada. Ejecuto, vean, este sí me muestra, esto me gustó. Ejecuto, buscar artículo académico con las palabras claves. Inteligencia artificial en educación preescolar. Resultado, y aquí tenemos diferentes artículos. ¿Ven? Ahora, extraigo la información clave. Tengo 3 artículos relevantes. Para cada artículo voy a leer y extraer los puntos, oportunidades, desafíos. Voy a ampliar la información porque voy a agarrar el siguiente texto, voy a redactar el informe con la lista de puntos. Y aquí está el informe de 300 palabras y este sí ya me lo pone citado. Agarró Smith et al. 2022, robots como Kibo introducen conceptos de STEM, mediante juegos fomentando engagement. Y aquí está el resumen. De manera particular, me gustó más lo que hizo DeepSeek aquí que lo que hizo Gemini. Y Gemini es bastante conciso. Le puedo dar acá un informe detallado y ahí sí ya me va a decir otra cosa. Además, veamos que estoy utilizando el modelo Flash, no estoy utilizando el modelo Pro. Entonces vean que en este caso, él me dijo si lo que quería hacer era una investigación, habilitó Deep Research por sí solo y lo va a hacer a su manera. Yo le puedo dar reintentar sin Deep Research, pero voy a decir empezar la investigación porque ya sabe qué es lo que yo quería hacer. Y este ya es algo propio y aquí ya comienza el razonamiento, ¿ok? Puedo ver los sitios consultados, todos los sitios que va consultando y ya sabemos qué va a hacer con cada uno de esos sitios. Y me va a generar al final un informe. Entonces, como ustedes pueden ver, la constitución de la gente consiste en dejar un cerebro cognitivamente flexible que tenga una guía orientado en una meta, no en un paso a paso, porque el paso a paso va a depender de los recursos que tenga y esos recursos los va a obtener con sus bracitos, con sus funciones. Entonces la IA va a pensar qué función tiene que utilizar
para poder seguir al siguiente paso lógico para acercarse a la meta. Y eso es lo que es complicado, porque ahí sí requiere un poquito de estudio, requiere que ustedes analicen varias cosas, que tengan expertise en el tema. Y spoiler alert, mañana es la culminación de este taller. Uniremos todo, TC-RAY, CDP, Metaprompting y agentes. Y mañana vamos a ver cómo las herramientas de pago, como ChatGPT, me tienen un asistente para que yo no tenga que escribir el prompt, sino llenar un formulario para crear mis agentes, mis simuladores y mis tutores. Lo mismo con Gemini. No creo pagar las licencias de los demás para mostrarles, pero yo creo que con 2 sobra y basta. Veremos cómo se aplican estos sistemas en el desarrollo de software y la tutoría inteligente, y cerraremos con un proyecto final para que demuestren sus nuevas habilidades como arquitectos de inteligencia artificial. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Espero no solo que les haya gustado, sino que esto les sirva en su vida personal, profesional. Y nada, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio y no olviden protector solar y bálsamo labial. Chao.